Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de febrero de 2022 y esto es La Contracrónica. El gobierno ruso anunció este martes que parte de las tropas desplegadas junto a la frontera ucraniana desde hace ya 3 meses serán retiradas tras culminar con éxito unos ejercicios militares. Concretamente, las tropas que se encuentran destacadas en la península de Crimea y que habían ido llegando desde el mes de noviembre desde otras partes de Rusia. Para eso mismo, para unos ejercicios militares. No precisaron los rusos el número de efectivos que se replegarán ni la naturaleza de los mismos. No sabemos exactamente qué tipo de efectivos serán los que vuelvan a Rusia, aunque bien mirado, Crimea forma parte de Rusia desde hace ya 8 años. La decisión, no obstante, ha servido para destensar algo de la situación en la zona, que viene caldeándose desde hace un mes sin que en la mesa de negociación se haya avanzado lo suficiente para poner fin a esta crisis. Poco después del anuncio aterrizaba en Moscú el canciller alemán Olaf Scholz, quien acaba de llegar al poder y se ha encontrado con esta papeleta. Scholz fue hasta Moscú para hacer un poco el ridículo, como lo había hecho Macron la semana anterior, para reunirse en persona con Vladimir Putin y abordar juntos el problema ucraniano. Scholz tiene también otro problema añadido aparte del ucraniano, que es el problema del gas natural en su propio país. La OTAN, de cualquier modo, no termina de ver el repliegue ruso. Su secretario general, Jens Stoltenberg, ha anticipado que no aprecia desescalada alguna en la frontera. Al contrario, en declaraciones a la prensa indicó que, y esto es textual, que han recibido las señales de Moscú sobre su disposición a continuar con los esfuerzos diplomáticos, pero por ahora no han visto ninguna desescalada sobre el terreno. Al contrario, parece que Rusia continúa con el refuerzo militar. Stoltenberg teme que se trate de una treta urdida en el Kremlin para que la OTAN se desmovilice. La OTAN obviamente dispone de vigilancia vía satélite, por lo tanto saben en el momento, en tiempo real, exactamente cuál es el lugar donde están cada una de las unidades rusas. Con todo, Putin se muestra dispuesto a negociar con Occidente. Scholz, que visitó Kiev antes de llegar a Moscú, le pidió que aflojase si quiere que su contraparte occidental se siente en la mesa. Rusia ha llevado la apuesta hasta las últimas consecuencias, o casi, por lo menos hasta las penúltimas consecuencias, y tan solo le falta dar el paso ya, el definitivo, y entrar en Ucrania. Pero eso aún no lo ha hecho. Y no sabemos si terminará haciéndolo. De suceder, las consecuencias serían funestas, tanto para Europa Occidental, que se quedaría sin gas, como especialmente para la propia Rusia, que, como es obvio, pues no puede ganar un pulso, ni militar desde luego de ninguna manera, a semejante adversario. Existen varias opciones para salir de este atolladero. La que ha ido cobrando fuerza desde hace unas semanas es la de finlandizar Ucrania, que ya os comenté por encima aquí, pues hace exactamente 2 semanas, si mal no recuerdo. Es decir, consagrar la neutralidad del país como hizo Finlandia durante la Guerra Fría. Es una opción atractiva, ya que permitiría a Ucrania ingresar en la Unión Europea y en el euro y beneficiarse del comercio con Europa Occidental y de la moneda única. Pero la realidad es que Ucrania ya es un estado neutral, de facto por lo menos. Además, las circunstancias históricas son algo distintas, las que había en los años 50 y las actuales. Mucho ha cambiado el mundo, desde que Finlandia se convirtiese en un estado colchón entre el este y el oeste a finales de los años 40. Puede intentarse, pero eso no significa que vaya a salir bien. Os contaba en la Contracrónica, hace de esto creo que unos 15 días, en uno de los programas que hice sobre Ucrania a principios de este mes, que lo ideal para resolver de forma duradera y definitiva, por lo menos para las próximas décadas, la crisis en Ucrania, sería que el país se transformase en una suerte de Finlandia del Sur. Un estado tapón, escrupulosamente neutral, ni con tirios ni con troyanos, tan alejado de Rusia como de la OTAN. Bien, eso le permitiría desarrollarse económicamente, integrarse en la Unión Europea, integrarse también en el euro, por supuesto, y al tiempo mantener a los rusos contentos, porque no habría bases de la OTAN, un solo soldado, un solo operativo de la OTAN al sur de Moscú.
Esta idea de que Ucrania se convierta en una especie de amortiguador entre el este y el oeste, como vemos, es muy atractiva y sobre el papel pinta muy bien. Y está ganando adeptos como forma de resolver de manera más o menos definitiva, porque sería dar un paso serio si estuviesen las dos partes, bueno, las tres, incluyendo a los ucranianos, de acuerdo, dejaría resuelta la crisis actual y futuras crisis que se podrían ir presentando en el futuro. Algunos ya le han puesto nombre a esto, lo llaman finlandización. También hablan del modelo finlandés, en referencia a la política de estricta neutralidad de Finlandia durante la Guerra Fría. La semana pasada el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que se ha metido muy a fondo en este tema, sugirió que la finlandización sería, esto es textual de Macron, que sería uno de los modelos que están sobre la mesa para discutir con Vladimir Putin, como una forma, digamos, válida y perfectamente viable de aliviar las tensiones sobre Ucrania. Al día siguiente, Macron descartó directamente la opción e insistió en que le habían malinterpretado. Es decir, muchos en Francia pensaron que no había pensado bien, que no había calculado bien sus palabras, o por lo menos sus sugerencias se lo hicieron ver, y al día siguiente pues ya se desdijo estando en París, por cierto. Bien, que Macron se echase para atrás no aminoró el número de los que piden, y han pedido en los últimos, por lo menos en la última semana, bastante, yo lo he leído ya en prácticamente todos los medios de comunicación, la finlandización de Ucrania. El país se quedaría, sería una opción claramente ganadora, el país se quedaría con lo mejor de estar en Occidente, pero eliminaría lo peor. Podría estar en la Unión Europea, podría estar en el euro, podría tener una relación privilegiada con Francia, con Alemania, con España, con Italia, con todos los países del occidente europeo, pero sin necesidad de pasar por las orcas caudinas de la OTAN, de tener que aportar una cantidad todos los años, de tener bases, de tener una serie de compromisos con sus aliados occidentales, compromisos militares. Es el caso exactamente de Finlandia. Finlandia no está en la OTAN, nunca lo ha estado, ni pretende estarlo, pero por lo demás participa en prácticamente todos los proyectos europeos, empezando por la Unión Europea y terminando en el euro y pasando, por supuesto, por todo, incluido Schengen. Cualquiera que esté en España puede viajar a Finlandia y nadie le va a decir se puede. El problema es que no se puede. Sí, se puede viajar en automóvil, cruzando por las repúblicas bálticas. Nadie va a encontrar un paso fronterizo, nadie le va a pedir un pasaporte. Como vemos, Finlandia ha conseguido, como os decía, estar con lo mejor, quedarse con lo mejor y eliminar lo peor. Claro, esto mirando hacia el sur, mirando hacia Ucrania y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, no desde ayer ni desde hace 3 meses, sino desde hace cientos de años, especialmente en los últimos 30, 40 años, pues tiene solo cabida en un mundo ideal, en el que ambas partes lo aceptasen, tanto la Rusia como la OTAN, los ucranianos estuviesen de acuerdo, luego, como decía antes 3 partes, y lo considerasen adecuado para su país y empujasen todos en esa misma dirección. Pero claro, es que el mundo no es ideal. Nos gustaría, pero no es ideal. El mundo es el que es. Ucrania está donde está. Su composición étnica nos recuerda continuamente que está poblado por ucranianos, pero también tiene minorías, algunas muy numerosas. Aproximadamente el 18% de la población de Ucrania es ruso parlante. Un porcentaje que además se concentra en ciertas regiones del país que hoy no son del todo ucranianas, como el caso de Crimea o Lugansk o Donetsk, que están ocupadas y anexionadas directamente a Rusia, o en estos momentos se las disputan entre rusos y ucranianos. Formalmente todo esto pertenece a Ucrania, pero en la práctica no pertenece a Ucrania. Finlandia nunca ha tenido un problema similar. Poner en el mismo plano a Finlandia y a Ucrania implica eliminar un montón de matices, un montón de detalles demográficos, económicos, históricos y étnicos que son en este caso los que marcan la diferencia. Y esto es un aspecto crucial de todo este debate, que los que andan diciendo desde hace días, no, esto se finlandiza y asunto resuelto, no suelen pasar por alto. Ya se sabe que desde Washington o desde Bruselas se ven los problemas de Europa del Este con cierta facilidad, como si se pudiesen aplicar trasladar modelos de un sitio a otro tan fácil, sin plantearse que las cosas son como son porque han sido como han sido. La realidad, como os decía antes, es que Ucrania ya es un estado neutral, por lo menos de facto. No hay ningún documento que lo diga y que lo confirme, como en el caso de Finlandia, que sí lo hay, y lo hay desde los años 40, pero de facto sí lo es. No es miembro de la OTAN,
tampoco es miembro de la Unión Europea. Bueno, aunque es cierto que a muchos ucranianos les gustaría pertenecer a ambas organizaciones, pero no es miembro de ninguna de las dos. Es posible que en el futuro se integre en la OTAN. Posible, pero muy poco probable. ¿Por qué? Pues porque sus fronteras no están estabilizadas. Por lo que la OTAN no se arriesgaría en momento alguno a meter en su club, que no olvidemos es un club militar, esto no es la Unión Europea, es una cosa mucho más seria porque implica que uno de los socios puede llegar a la guerra, en virtud del artículo 5, al resto de los socios. Así que entrar en este club como mínimo tienes que poner unas fronteras perfectamente estables. Y no es el caso de Ucrania, tiene unos límites hoy por hoy bastante difusos. Eso traería problemas inmediatamente. Y los miembros de la OTAN lo que quieren es evitarse problemas porque en el caso de que se presenten, los problemas son de carácter militar. No quieren buscarlos, vamos. Y si aceptan a Ucrania como miembro de la OTAN, irían de cabeza, se meterían de cabeza en ellos. Algo similar sucede con países vecinos de Ucrania. Sucede, por ejemplo, con Moldavia. Sucede con Georgia. En la primera, en Moldavia, hay una comarca que formalmente pertenece al país, pero en la práctica no, desde hace muchos años, que se llama Transnistria. Se ha formado en esta república, es minúscula, por eso he dicho que es una comarca porque no llega ni a región. Se ha formado una república independiente apoyada por Rusia, uno de los lugares más extraños del mundo. En la segunda, en Georgia, hay dos regiones, Osetia del Sur y Abjasia, que sobre el papel son georgianas, y así lo vemos en los mapas, pero en la práctica, desde el año 2008, ya ha pasado ya bastantes años, 15 años, o casi 15 años, son rusas, son repúblicas títeres que se manejan desde Moscú porque están habitadas básicamente por rusos. Bien, pues a pesar de ello, Putin está extremadamente molesto, como bien sabemos, a pesar de la neutralidad de facto de Ucrania. No le gusta tener a una Ucrania neutral debajo. A pesar de que ha sido claramente neutral, nunca se ha alineado con ninguno de los dos bloques. Ha intentado en alguna ocasión alinearse con Rusia, sin demasiada suerte, cuando algún presidente como Yanukovych lo intentó, pero no con la OTAN, desde luego no. Nunca ha hecho intención, evidentemente. Algunos presidentes se ha dejado querer. Los estadounidenses cometieron alguna que otra insensatez, alguna estupidez, como aquella del año 2008 que os comentaba hace unos días. Bien, parece que lo que Putin desea es convertir a Ucrania, es decir, que deje de ser neutral cuanto antes y convertirla en una Bielorrusia, pero una Bielorrusia con esteroides, una Bielorrusia mucho más grande, también muchísimo más poblada. Arguye para ello Putin, y hemos tenido ocasión de leerlo en nuestra propia lengua porque los propagandistas del Kremlin alcanzan también a los países hispanos, solo faltaba. Pues arguye para eso una serie de razones históricas, étnicas, que si fue allí donde nació Rusia y por lo tanto pues les asiste una suerte de derecho divino, étnicas, ucranianos y rusos son muy parecidos, por lo tanto tienen que formar parte si no del mismo estado, si de dos estados que sean indistinguibles, como pasa con Bielorrusia y Rusia. Esto es propaganda que el Kremlin airea continuamente. La propaganda, especialmente cuando es muy insistente, y la propaganda rusa puede llegar a serlo hasta la extenuación, tiene consecuencias. Rusia lleva 2 décadas atosigando e intimidando a Ucrania. Esto no es una opinión mía, estos son hechos, metiéndose en su política interna y tratando de condicionar a todos sus gobiernos. En los últimos 15 años, es decir, desde el año 2005, año 2004-2005, en Ucrania ha habido 2 revueltas populares de gran tamaño, de gran envergadura, ocasionadas directamente por la injerencia rusa. La de 2004-2005, más conocida como la Revolución Naranja, que yo la recuerdo a la perfección, y la de 2013-2014, conocida como Euromaidán. Las dos tuvieron además lugar en la misma época del año, entre noviembre y enero. A los ucranianos, la verdad, les da por revolucionarse en pleno invierno. Habida cuenta del frío que hace en Ucrania en invierno, pues la cosa tiene incluso más mérito. La próxima que la organicen para el mes de junio, mayo o junio. En fin, esta última, la del Euromaidán, derivó en la invasión, la ocupación y la anexión de Crimea. Y en la ocupación también parcial de la región del Donbass, de estas 2 repúblicas, la de Lugansk y la de Donetsk, de las que os hablaba antes. Por ahora Putin está consiguiendo exactamente lo contrario de lo que pretendía. Los ucranianos desean con más determinación que nunca la integración con Occidente. Mucho más que hace 10 años, muchísimo más que hace 20. Es
En fin, ahí tenemos las encuestas. En el año 2012, solo el 13% de los ucranianos querían ingresar en la OTAN. Lo decían además sin ambajes, no le ponían pegas. ¿Quiere usted entrar en la OTAN? Sí, no, un poquito, no. Los que decían sí era el 13%, que no es mucho. En el año 2019, habían pasado pues apenas nada, 7 años, ya eran el 36%, más de un tercio. Y en 2021, el año pasado, ya eran el 53%. Mediante todas estas presiones e injerencias, lo que está haciendo Putin es empujar a los ucranianos hacia la OTAN, que en principio no tenían demasiadas intenciones de integrarse en ella. Esto es realmente lo que molesta a Vladimir Putin. Ucrania, como os decía antes, es de facto un estado neutral. Pero los ucranianos, a la luz de las encuestas y de las manifestaciones que hacen, manifestaciones masivas en las ciudades ucranianas, están dejando de ser neutrales. A pesar de que hace 15 o 20 años más o menos lo eran. Querían ingresar en la Unión Europea. ¿Qué país del este de Europa no quiere hacerlo? Pero no tanto en la OTAN. Cuanto más los presiona el Kremlin, más miran hacia Occidente y más se quieren parecer a él. Luego, habría que concluir en este punto que más que neutralidad, lo que quiere Putin es sumisión directamente. Esa es la razón por la que interviene siempre que puede en Ucrania. Y le ha llegado incluso a arrancar un pedazo de territorio valiéndose de la minoría rusa en ciertas regiones. Putin, en definitiva, no desea una Ucrania neutral, desea una Ucrania bielorrusa, o que se parezca mucho a Bielorrusia. Pero claro, Putin no va a durar eternamente. El hombre tiene ya 70 años. ¿Cuánto? ¿Va a aguantar 10 años más? Bueno, si pierde las próximas elecciones, cosa que dudo, pues menos. Pero en el caso de que siga encadenando victorias, ¿hasta cuándo va a gobernar? Es un ser humano, a fin de cuentas, aunque muchos rusos y algunos en Occidente le vean poco menos que como un dios. En algún momento se retirará o pasará a mejor vida. Bien, en ese momento Ucrania seguirá donde está. Y el problema del engarce de Ucrania en Europa o en Rusia permanecerá con el que venga después de Putin. Quizás sea entonces cuando haya que plantearse en serio eso de la finlandización de Ucrania. Mientras esté Putin ahí, parece ser que no hay posibilidad porque el que no quiere la finlandización es el propio Putin. A la vista está de lo que ha ido haciendo en Ucrania a lo largo de los últimos 15 años. A fin de cuentas, dentro de unos años, cuando Putin haya pasado y esto se haya semi-olvidado, se podría plantear, no lo sé, si Finlandia pudo hacerlo en la Guerra Fría, ¿por qué no habría de hacerlo Ucrania en pleno siglo XXI? Bien, para respondernos a esta pregunta, tenemos antes que repasar la historia de la Guerra Fría. La historia es siempre maestra de la vida y cuando queremos conocer el presente es inevitable que tengamos que conocer previamente el pasado. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Stalin permitió que Finlandia se mantuviese neutral. No por nada, sino porque los propios finlandeses se habían ganado su independencia a pulso durante la Guerra de Invierno del 39 y luego posteriormente durante la ofensiva de Karelia del 44. Entregó el gobierno finlandés, después de la guerra, entregó algunos territorios fronterizos, como la propia Karelia, por ejemplo, y se comprometió con la URSS a no alinearse con el bloque occidental. Se comprometió por escrito. Bueno, ni siquiera solicitó las ayudas del Plan Marshall para no irritar a Stalin. Era una de las normas que puso Stalin. Ninguno de sus países satélites podía aceptar ni un solo centavo de aquel plan. Bien, Finlandia no era propiamente un país satélite, pero para no molestar a Moscú tampoco lo pidió. En aquellos acuerdos fijaron la frontera entre ambos países, que es bastante larga, por cierto, y los finlandeses que vivían en las regiones cedidas a Rusia fueron repatriados directamente, devueltos a Finlandia. Se quemaron pueblos enteros, se arrasaron las casas. La idea que tenían los finlandeses era no dejar comunidades de etnia finesa en territorio soviético, y que eso con el tiempo alimentase el irredentismo, que termina siendo muy malo. Querían evitar que el Kremlin utilizase a esas comunidades contra Finlandia. Bueno, o que los finlandeses del futuro reactivasen el conflicto para recuperar esas mismas regiones, arguyendo que, claro, que en Karelia la población seguía siendo de etnia finesa y que tenía que reunirse de nuevo con la patria. Bien, como no quedaba ya en Karelia esa parte de Karelia cedida a la URSS no quedaba ningún finés, ya no habría problema. Estos acuerdos se suscribieron entre el 47 y el 48. El acuerdo final, que es de 1948, lo dejó ya prácticamente todo cerrado, pues hasta el momento presente. En ese momento, soviéticos y finlandeses suscribieron un tratado en virtud del cual
Finlandia no podía adherirse a ninguna alianza militar que la URSS considerase como amenazante. Ojo, en el 48 todavía no había nacido la OTAN. Un año más tarde ya nació y Finlandia no entró en ella. Tampoco solicitó, años más tarde, el acceso a la Comunidad Económica Europea, que fue el germen de lo que hoy es la Unión Europea. La Comunidad Económica Europea, el famoso mercado común, nació en los años 50, en el Tratado de Roma, en el año 1957, es decir, una década después de estos acuerdos. Finlandia, entre tanto, pues despacito y sin armar ruido, se afanó en desarrollar una democracia liberal, plenamente equiparable con las del occidente europeo, un sistema de libre mercado similar al de Europa Occidental, pero sin provocar a la URSS, con la que compartía una frontera de 1.300 kilómetros, que es lo que hay del Golfo de Finlandia hasta el Océano Glacial Ártico. Les beneficiaba el hecho, evidentemente, de estar en el lejano norte, de ser pocos. La Guerra Fría, Finlandia tenía solo 4 millones de habitantes. Hoy tampoco es que tenga muchos más, tiene 5,5 millones. Y sobre todo de no constituir una amenaza estratégica. Finlandia realmente no le interesaba a nadie, salvo a los propios finlandeses, que con paciencia y en silencio fueron construyendo algo parecido a una zona gris entre ambas superpotencias. La construyeron con mucho éxito, por cierto. De hecho, Helsinki se convirtió en una capital en la que occidentales y orientales se encontraban para cumbres. Al caer la Unión Soviética en el año 1991, Finlandia quedó libre de las ataduras del acuerdo del año 48. Pero no entró en la OTAN y podría haberlo hecho, como lo hicieron otros países, como lo hizo Estonia, un país con el que está al otro lado del Golfo de Finlandia y con el que tienen muchos vínculos de tipo cultural y lingüístico. Finlandia nunca ha querido entrar ahí. Sí lo hizo en cambio la Unión Europea, en la que se integró en el año 1995. No lo había querido hacer hasta ese momento para no molestar a los soviéticos. A partir del 91 ya se sintió libre en ese aspecto y en el 95 entró. Luego sería, además, pocos años más tarde, en 1999, uno de los estados fundadores del euro, junto a los países del núcleo histórico de la Unión Europea. Cualquier español lo sabe porque cuando empezó el euro, a circular las monedas de euro, si nos tocaba una finlandesa, pues pegábamos saltos de alegría, porque se veían y se siguen viendo, por cierto, muy pocos euros finlandeses. Bien, pues esto mismo que hicieron los finlandeses es lo que Putin no deja hacer a los ucranianos, que han intentado acceder a la Unión Europea pues en varias ocasiones. Han estado en la pista de entrada, con el rechazo expreso del Kremlin. En 2013, lo que hizo estallar la revuelta de Maidán fue eso mismo, que a veces se nos olvida. Viktor Yanukovych anuló un acuerdo que él mismo había prometido con Bruselas y lo anuló por presiones de Putin. No existe, por lo demás, un tratado entre Rusia y Ucrania que garantice la neutralidad de Ucrania, como sí sucedía con Finlandia en 1948. Tampoco podría haberlo, porque la mayor parte de ucranianos no estaría de acuerdo con él, hoy por hoy. En el caso de que Zelensky se echase la manta a la cabeza, estuviese de acuerdo Putin y estuviese de acuerdo también los socios de la OTAN. Probablemente Zelensky se revolvería y casi con toda seguridad no querría firmar algo así porque no se terminaría de fiar. La relación entre los dos países, entre Ucrania y Rusia, es una relación que está dominada por la sospecha y la desconfianza. Ojo, ambas muy justificadas, porque es que hay soldados rusos en este mismo momento ocupando el Donbass. Y una región de Ucrania la anexionaron. Bien, esa es otra diferencia fundamental con Finlandia. Después del Tratado de 1948, el Ejército Rojo nunca volvió a poner un pie en Finlandia. Jamás. La frontera se respetó, formaba parte del telón de acero, digamos. Por supuesto, los soviéticos no podían viajar a Finlandia, a no ser que fuesen del partido, porque se consideraba, a efectos económicos por lo menos, que aquello era Occidente. El verdadero problema de Putin son los países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética y de la anterior Rusia zarista, y que, o al menos intentaron, no todos lo consiguieron, pero algunos intentaron, y lo han conseguido unos, otros no, huir hacia Occidente tras la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética en 1991. No es coincidencia que las repúblicas bálticas de las que os hablé con muchísimo detalle la semana pasada, que Polonia, que Rumanía o que Bulgaria solicitaron casi de seguido ser miembros de la OTAN primero y luego de la Unión Europea después, e ingresaron en ambas pues casi al mismo tiempo. Intuyeron que la OTAN les protegería
frente a las ambiciones rusas de satelizarlos. Y así ha sucedido. Putin se atreve a amenazar a Ucrania, a Moldavia, a Georgia, pero no haría lo mismo con Polonia o con Estonia, no se le pasaría ni por la cabeza. En definitiva, este hombre está decidido a no perder Ucrania de la misma manera en que perdió las repúblicas bálticas. La conexión sentimental que muchos rusos tienen con Ucrania es mucho mayor que la que tenían con Polonia o, por supuesto, con Finlandia. En ninguno de estos países había minorías rusoparlantes. En las repúblicas bálticas sí, como os contaba aquí la semana pasada, pero son de pequeño tamaño, y el bienestar material de estos países, gracias a su desarrollo tan rápido, ha dulcificado mucho la transición. En Rusia nunca se ha terminado de producir una auténtica ruptura con el pasado. Las antiguas élites comunistas, incluidos los servicios de inteligencia de los que Putin formaba parte, todavía gobiernan el país. Su marco mental es el mismo, o muy parecido, al de hace 30 años. Bien, eso es lo que no se ha terminado de entender en Occidente. Ven quizá a los rusos tan parecidos, tan europeos, tan occidentales, que desde el principio pensaron que era cuestión de tiempo que Rusia se transformase en una Polonia más grande, y con alfabeto cirílico. Pero Rusia no es Polonia. Su pasado es presente para muchos rusos. El Imperio ruso colapsó en 1917, pero la Unión Soviética extendió su vida, con otra bandera, durante 70 años más. Se perciben como un imperio autónomo que tiene mucho que decir en el mundo. Ese es el origen del ascenso y la permanencia de Vladimir Putin en el poder. Esto no se puede resolver convirtiendo Ucrania en una nueva Finlandia. A los ojos del Kremlin, Ucrania no es Finlandia y no lo será nunca. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla del tema este de los camioneros en Canadá. Hola Fernando. Sobre el Freedom Convoy en Canadá, mi más sincera admiración por esta gente. Un movimiento civil que está pidiendo que se respeten los derechos constitucionales. Quiero recordar que la Constitución se crea para proteger a los individuos, no importa si son minoría o mayoría, proteger a los individuos contra los poderosos. Si los poderosos son una mayoría social, esta Constitución se crea teóricamente para proteger a los individuos de los poderosos, de esa mayoría, para que no pisoteen sus derechos. Tú mismo lo has dicho en otros programas, la eterna vigilancia es el precio que tenemos que pagar para vivir en una sociedad libre, la eterna vigilancia de que no se violan estos derechos individuales. Y repito, es completamente pacífica. Decir que los vecinos de cierta o cual ciudad no tienen culpa de que hayan impuesto su gobierno ese tipo de cosas, pues depende, ¿no? Porque todos somos un poco responsables de lo que hacen nuestros gobiernos. Si en vez de ir 400 camioneros fueran 5 millones de canadienses, quitarían estas medidas y provocarían que se acabara el convoy, simplemente respetando los derechos individuales de las personas. Hay gente que dice que para entrar en un país te piden una vacuna y que forzar a que tú tengas una vacuna para estar en un país es completamente constitucional. A mí no me lo parece. A mí me parece que si tú estás forzando a alguien a ponerse una sustancia en su cuerpo que cree que es perjudicial, estás violando sus derechos individuales sobre su propio cuerpo y me parece injustificable. Repito, yo estoy vacunado. Yo creo que las vacunas ayudan, pero es que la libertad y el respeto a las libertades de los demás implican que yo respete que los demás puedan estar desde mi punto de vista equivocados. Implican que yo lucharé por los derechos de los demás a estar equivocados y que cualquier persecución de este tipo de cosas me parecerá mal. Por ejemplo, yo soy ateo, eso no significa que crea que debe obligarse a los religiosos a ser ateos. Me parecería una locura. Sin embargo, con el tema de las vacunas parece que lo hemos tomado como que no importa. Bueno, simplemente este era mi mensaje y repito, admiración por esta gente porque aquí es que no se ha levantado ni la mano para decir que, oye, que os estáis pasando. Un saludo y gracias por tu programa como siempre, Fernando.
Los camioneros en Canadá, Francisco, tienen toda la razón del mundo en protestar. Vamos, lo que ha hecho Pierre Trudeau, bueno, y no solo Pierre Trudeau, también los gobiernos provinciales, es en muchos casos inconstitucional. Va contra la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Canadá no tiene propiamente una constitución, tal y como la entendemos aquí en la Europa continental. Tiene una cosa que se llama, lo comentaba ayer, la Carta de Derechos y Libertades, que la hicieron, hace 40 años hicieron la Constitutional Act, es decir, la ley constitucional de la que derivó, de la que nació esta Carta de Derechos y Libertades. Pero bueno, a efectos prácticos es una constitución. Bien, conforme a esta carta, el gobierno no puede obligar a los canadienses a vacunarse. Tampoco puede incautarles sus fondos, no puede congelarles las cuentas bancarias. Todas las ideas de casquero de Trudeau a lo largo de los últimos meses son eso mismo, ideas de casquero en su mayor parte ilegales. Ahora bien, ¿cómo articulas esa protesta? Ya digo, una protesta justificada. Una posibilidad es salir a la calle y manifestarse, claro. Si va mucha gente a la manifestación, el gobierno lo entenderá. Entenderá al menos que no está haciendo bien, se sentirá interpelado. Otra posibilidad es denunciarlo ante los tribunales. En el caso de Canadá, ante el Tribunal Supremo. La justicia en Canadá, no hace falta que lo recuerde, es independiente y funciona muy bien. Se pueden combinar ambas, ¿eh? El problema radica en cuando para hacer una protesta perfectamente legítima cierras un puente por el que circula el 25 o el 30% del comercio con Estados Unidos. Y además de eso bloqueas una ciudad. Un día puede pasarse, dos quizá, a partir del tercero, la protesta lo único que consigue es enfadar a la gente. De ese puente vive muchísima gente en el sur de Ontario. Mira, no sé si porque soy madrileño y estoy especialmente sensibilizado con las manifestaciones y las huelgas, pero es realmente incómodo que venga gente de todo el país a manifestarse al lado de tu casa, a cortar las calles, a acampar o a hacer ruido por la noche. Bueno, eso es lo que hicieron los manifestantes del 15M en el año 2011. Se adueñaron de la calle, convirtieron la Puerta del Sol en algo parecido a un poblado chabolista. Allí dormían, allí comían, allí hacían sus necesidades. A principios de junio, aquello olía desde la Plaza de la Ópera. Estuvieron allí un mes. Ya me hubiese gustado que los desalojasen a los 3 días, pero el gobierno de aquel entonces no lo hizo. Y los tuvimos un mes que a los vecinos y a los comerciantes del centro se les hizo eterno. Aparte de la acampada y de todos los trastornos que ocasionó, se dedicaron a armar escándalo por el centro todas y cada una de las noches de ese mes, que era a finales de primavera y se estaba por la noche en Madrid estupendamente. Las demandas del movimiento 15M eran perfectamente justificadas y legítimas, por supuesto. Lo que no era ni justificado ni legítimo era apoderarse del espacio público durante un mes y tampoco organizar todas las noches una manifestación improvisada por las calles del centro de Madrid, en las que vive gente. Así que yo entiendo a la perfección a los camioneros, pero también entiendo a los vecinos de Ottawa o a los habitantes del sur de Ontario, que han visto pues como faltaban mercaderías en las tiendas o como algunos los han enviado a casa porque no había suministros en su fábrica para poder trabajar. Mira, al final en la sociedad tenemos que caber todos. Tan legítimo es protestar por una injusticia como dejar vivir a los demás. Me parece bien que esos camioneros se movilicen para tratar de sensibilizar a sus paisanos, pero con esa actitud de cortar carreteras y bloquear Ottawa, lo que han conseguido es lo contrario, dando alas a Trudeau para que se crezca y para que salga pues con lo que salió el otro día. Bien, vamos ahora con Juan, un violinista español que vive en Viena, que ha escuchado la serie esta de la Revolución Francesa que hemos hecho con tanto gusto, Alberto Garín y yo, a lo largo del último mes, y nos cuenta lo siguiente. Hola Fernando, y un saludo a todos los contraescuchas. Te mando este audio mientras doy un paseíto por el Prater, que es un parque de la ciudad de Viena, y venía escuchando tu último capítulo de la contrahistoria, esta que has producido con Alberto Garín, y bueno, que forma parte de la saga esta que os habéis marcado tan impresionante de la Revolución Francesa, la cual voy a escuchar varias veces porque dais muchísima información y mucha de calidad, así que requiere de varias escuchas a mi juicio. En fin, que te mandaba este mensaje porque mientras escuchaba este último podcast que habéis subido, estaba pensando, joder, qué casualidad que se hayan dado ciertos acontecimientos al mismo tiempo. Y es que la música que sueles utilizar de entradilla en todos tus capítulos de la contrahistoria se escribió justo en aquellos mismos años en los que el directorio estaba en el proceso este de expansión de las fronteras naturales de Francia. Y que tenían como uno de los objetivos llegar hasta Viena, pues en la Viena de aquella época, de aquellos años, Beethoven estaba escribiendo la música que es la entradilla de tu contrahistoria, que es, si mal no recuerdo, su sexta sonata para piano. Si la queréis buscar en YouTube, es creo que la Opus 10, número 2.
Que por cierto, me ha jodido el principio de la sonata porque ya siempre me acuerdo de tu inicio de cada programa. Pero no pasa nada, tiene muchas más, no pasa nada. Y nada, entonces, esa era la primera de las casualidades que me pareció que merecían la pena de contártelo. Y la segunda es que durante aquella misma etapa en la que, bueno, cuando ya Napoleón consiguió atravesar los Alpes y acercarse a la frontera austríaca, hubo como un surgimiento de sentimiento nacionalista aquí en la ciudad de Viena, y Haydn, que era uno de los profesores de Beethoven, Beethoven tuvo varios profesores, pero fue una de las razones por las que Beethoven se mudó a Viena. Él no era de aquí, él era de una ciudad pequeñita del sur de Alemania. Bueno, pues este hombre, Haydn, escribió un himno que le dedicó al emperador y que se terminó convirtiendo en el himno del Imperio romano-germánico, y luego pasó a ser el himno del Imperio austrohúngaro. Y muchos de vosotros lo conoceréis porque actualmente es el himno de Alemania. Es así de curioso, el himno de Alemania actual es el himno de un compositor austríaco. Haydn era austríaco. Y entonces, bueno, eso era una de las casualidades, creo que también, que quería comentarte en este podcast. Y nada, la historia de Beethoven con la Revolución y Napoleón también tiene un montón de curiosidades y de detalles, pero bueno, básicamente cuando finalmente se firmó el Tratado de Formio y el armisticio, la embajada de Francia aquí en Viena se convirtió en algo así como en un punto de encuentro para un montón de jóvenes afrancesados de aquí de la ciudad, entre los que estaba Beethoven. Y a raíz de estos encuentros, que Beethoven solía frecuentar bastante esta embajada, surgió el tema de que se escribiese la tercera sinfonía. Bueno, en principio simplemente surgió como la idea de escribir la música para el hombre más importante del momento, que era Napoleón. Y entonces eso se terminó transformando en la tercera sinfonía de Beethoven, varios años más tarde, como 6 años más tarde, en los que, bueno, entre los que Beethoven escribió pues esta sonata que da comienzo a la contrahistoria, se escribió el himno de la actual Alemania, etcétera, etcétera. Y aparte, esta tercera sinfonía de Beethoven fue muy controvertida al principio porque Beethoven había dedicado la sinfonía a Napoleón, al menos así aparecía en la portada, pero después de autoproclamarse Napoleón como emperador de Francia, le quitó la dedicatoria, tuvo los cojonazos de quitarle la dedicatoria, y eso fue bastante controvertido. Y nada, pues ya está, simplemente este era el audio. Y nada, simplemente felicitarte por todo lo que haces, yo lo admiro mucho, y de hecho me motivaste y me inspiraste para crear mi propio podcast, que comencé en 2020 y actualmente suena en Canal Sur. Y es un podcast de análisis musical y de historia de la música. Que nada, que te mando un abrazo súper fuerte y a todos los contraescuchas, y hasta muy pronto. Muchas gracias, Juan. Me alegro de que te haya gustado, y más viniendo de un violinista. La sintonía de la contrahistoria es efectivamente la número 6 de Beethoven, el primer movimiento exactamente. Esa sonata la compuso Beethoven en 1796, cuando ya se había mudado a Viena desde Bonn, que era su ciudad natal en Alemania. Bueno, Alemania como tal en 1796 no existía, pero vamos, sí se entendía que él provenía no del sur, sino exactamente del oeste de Alemania, del Valle del Rin. Vamos, Beethoven era renano. Pero vamos, Viena era la capital de la música. Y como Beethoven era muy joven, tenía en aquel entonces, llegó creo que con 22 o 23 años a Viena, pues quería hacer carrera. En Viena ya conocía a Haydn, a quien había conocido un poco antes, que era un compositor consagrado, que había pasado casi toda su vida trabajando para los Esterházy, una familia aristocrática de origen húngaro. Mira, el siglo XVIII fue el gran siglo de la música. Es cuando este arte alcanzó su cumbre. Desde entonces o se ha repetido o se ha empeorado. Los 3 compositores más grandes de la historia, que son Bach, Mozart y Beethoven, son los 3 de ese siglo. Beethoven, eso sí, compuso la mayor parte de su obra ya en el XIX. Mi favorito es Bach, que murió mucho antes de la Revolución Francesa, en 1750. Mozart sí que llegó a oír hablar de lo que pasó en Francia, tuvo noticias evidentemente y seguramente lo discutiría porque tenía la edad de muchos revolucionarios, pero ya al final de su vida.
Mozart murió muy joven, con solo 35 años en 1791. Y a Beethoven, pues, le pilló de lleno todo el ciclo revolucionario francés y las guerras napoleónicas. De hecho, Beethoven tenía la misma edad que Napoleón, un año menos. Napoleón nació en 1769 y Beethoven en 1770. Haydn, que era mucho más mayor que Beethoven, bueno, Haydn tenía casi 60 años cuando estalló la Revolución Francesa, también vivió buena parte de ese ciclo porque Dios le premió con una vida muy larga. De hecho, Haydn murió en Viena en 1809, el mismo día en el que el desgraciado de Napoleón bombardeaba la ciudad para cargar sobre ella. Pero vamos, a Viena aún le quedó cuerda durante unos cuantos años más, cuerda musical, quiero decir. La misma Viena es donde nació y vivió Schubert. En Viena también murió Beethoven en 1827. Bueno, luego ya a partir de ahí fue todo peor. Orquestas gigantes, romanticismo, intérpretes y compositores que se creían tocados por el dedo de Dios, nacionalismo musical que por lo general fue infame, y luego ya en el siglo XX se consumó el destrozo. Bueno, esa es la razón por la que en mis programas suena básicamente música del siglo XVIII, que es cuando la historia de la música alcanza su cima. Vamos, que no es casual que todo el mundo adore las suites para violonchelo de Bach y tuerza el gesto cuando le pones algo de Arnold Schoenberg. Por lo demás, pues nada, Juan, muchas gracias y me pondré con tu podcast, que se llama La Buhardilla Vienesa. He visto que le has dedicado un capítulo a Schoenberg en diciembre. Lo escucharé con atención. Espero que no castigues mucho al pobre oyente con los delirios musicales de este hombre, que era vienés, por cierto. En fin, os dejo el enlace del programa de Juan en la descripción por si queréis escucharlo. Bien, pues vamos a ir terminando. A Pizarro le ha gustado mucho el programa que Alberto y yo hicimos el otro día con Alfredo García, con Operador Nuclear, y así se lo hace saber. Gracias, Alfredo, por hablar de la energía nuclear de una manera clara y serena. Mil gracias. Y ya con el mismo Pizarro terminamos, que nos habla de los camioneros canadienses. En Canadá, el gobierno se ha propuesto la vacunación total de su población por motivos sanitarios argumentados. Y se ha propuesto la vacunación total de su población mediante la presión normativa de quienes no se convencen a hacerlo pese a los argumentos gubernamentales. Algunos de los canadienses no convencidos y presionados se han dedicado a la protesta callejera con bloqueo de carreteras y claxonadas, alterando el orden público y trastocando el devenir económico del país. El gobierno canadiense tiene en su mano utilizar a la policía antidisturbios y el ejército con el pertinente respaldo legal y judicial para restablecer el orden y la actividad económica con normalidad. Ahora bien, Justino ha decidido perdonarse la violencia gubernamental y la justicia para, retorciendo la ley, aplicar medidas liberticidas y vulneradoras de los derechos de quienes protestan, atiborrando de justificación a los alteradores del orden, dejando la reputación del país en algo bananero y creando un precedente que debieran temer todos los ciudadanos independientemente de si apoyan o no estas protestas. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 17 de febrero. Mañana es 18, pero mañana no hay contracrónica porque es viernes. Y los viernes, como bien sabéis, tenemos contrahistoria. A ver si mañana recuperamos lo de los zares de Rusia que nos dejamos aparcado. Hicimos hasta Catalina la Grande. Ahora ya tocan todos los zares del siglo XIX porque nos metimos, Alberto y yo, en este proyecto de la Revolución Francesa que, la verdad, al final nos ha terminado llevando un mes. Bien, pues mañana os espero en la contrahistoria. Hasta mañana, amigos.